Me presento, soy el ingeniero Gustavo Soprano, soy el director de la carrera de Ingeniería Civil y como tal uno de los dos responsables de esta asignatura. El otro es quien le diera la clase anterior, el ingeniero Licia, que es el director de la carrera de Ingeniería Hidráulica. Así como vieron la clase pasada los alcances de esa carrera, hoy vamos a ver los alcances de la carrera de Ingeniería Civil. Vamos a empezar viendo cuál es el origen del término ingeniero. Viene del latín ingenium, o sea, ingenio, que en latín es el carácter innato, los rasgos psíquicos que han sido engendrados en el interior de uno. También el talento. Viene de dos palabras, in y genium. In, que significa lo de adentro, interior, como esta palabra lo indica, y genium, que viene de generar, lo que se origina, o sea que ingenium sería lo que se origina en el interior de la persona. Por extensión se llamó de esta manera a ciertos aparatos ingeniosos, diríamos, que se utilizaban para la guerra, como pueden ser estos dos que están en la figura, y también se llamó ingeniarus o ingeniator a los soldados que operaban estas máquinas. Es decir, que los primeros ingenieros no se parecían mucho a los actuales, eran soldados que operaban ingenios de guerra. Hoy todavía se sigue llamando ingenios de guerra a los aparatos que se usan justamente con fines bélicos. Eh, los ejércitos tienen cuerpos de ingenieros que no son ingenieros recibidos en la facultad, sino que son oficiales y soldados que se ocupan de los ingenios de guerra. En inglés, el término engineer viene de engine, que es máquina o motor, y engineer sería maquinista. De hecho, el maquinista del tren se lo llama engineer, lo mismo que al ingeniero, o sea que en inglés tiene los dos sentidos esta palabra. Con el tiempo se llamó ingeniero no tanto al que operaba la máquina, sino más bien el que lo diseñaba y el que la construía. En principio, la mayor parte de la historia de la ingeniería fue desligada de la ciencia. En realidad, la ciencia no existía como tal en la mayor parte de la historia. Podemos decir que la ciencia moderna nace con Galileo Galilei, quien además de ocuparse de problemas del cielo, que tanta drama le trajo a su vida, ya que fue condenado por la Inquisición a prisión domiciliaria perpetua, habiéndose salvado por poco de la pena de muerte, se dedicó también a problemas de la ingeniería, como es el que se ve en la figura, tratar de deducir la resistencia de una viga. Si bien el análisis que hizo hoy no lo consideraríamos exacto y correcto, es bien cierto que comenzó un camino que es el que actualmente tomamos los ingenieros para resolver nuestros problemas, es decir, el de la ciencia. No fue entendido así por los primeros ingenieros de aquella época, quienes tardaron casi un siglo en aprovechar estos conocimientos. Fíjese que en 1638 publicó Galileo este tratado sobre la resistencia de los materiales, llamado Dos Nuevas Ciencias, y casi un siglo más tarde, en 1729, recién Bernard Belidor publica el libro La ciencia de los ingenieros, donde empieza a utilizar todo esto para la ingeniería. La ingeniería no se estudiaba en facultades, no se estudiaba en universidades ni escuelas. Las primeras escuelas de ingeniería se crearon en 1675, el Corps du Génie,
en Francia y eran con fines bélicos. Justamente la ingeniería civil nace como contraposición a estos fines bélicos. En 1771, un pequeño grupo de ingenieros se reunió para intercambiar información sobre proyectos de puertos y canales y formó la Sociedad de Ingenieros. Uno de los miembros de esta sociedad, John Smeaton, más bien era el director del grupo, fue el primero que se llamó a sí mismo ingeniero civil, para denotar justamente que no era de incumbencia militar. Bueno, ustedes se habrán preguntado por qué nos llamamos ingenieros civiles. ¿Por qué razón? Bueno, el origen es esto, para diferenciarnos de lo que eran los ingenieros militares que existían hasta ese momento. O sea, digamos que en 1828 solo habría ingenieros militares e ingenieros civiles. Fue un tiempo más tarde que empezó a haber otras variantes de la ingeniería. En 1880 la de mecánica, la de electricista en 1884, química en 1908 e industrial en 1948. Hoy existen más ramas, pero la primera que se creó fue la ingeniería civil, después vinieron las otras. La ingeniería civil es la rama de la ingeniería que se ocupa de promover, proyectar, construir y mantener obras de infraestructura. Pueden ser de orden público o privado. ¿Cuándo empezó la ingeniería civil? Digamos que acompañó a la evolución del hombre desde sus orígenes. Las primeras obras monumentales comienzan con la civilización egipcia y continúan con las civilizaciones mesopotámicas, orientales, griegas, precolombinas y romanas. Es decir, arrancan en el año 4000 a.C., por eso es que la ingeniería es milenaria. Impulsada por orden religioso y militar. Esos eran los motivos de las grandes obras de ingeniería de la antigüedad. A partir del 1500, con el Renacimiento, comienza un periodo de descubrimientos y desarrollo de las matemáticas, la física y la mecánica que establecen los fundamentos para el desarrollo racional de la ingeniería, como vimos. O sea, siglo XVI, siglo XVII, la ciencia entra a la ingeniería y esto es para siempre. Por eso, hoy en ingeniería lo primero que estudian es matemática y física y recién después nos ponemos a estudiar ingeniería propiamente dicho. Pero la ingeniería moderna del siglo XVII tiene alto contenido de ciencia. La primera escuela formal de ingeniería, como vimos, fue en 1675, el Corps du Génie, y la primera facultad de ingeniería civil se creó en París en 1747, que no se llamaba ni facultad ni ingeniería civil, porque ingeniería civil se definió un tiempo más tarde y no se llamaban facultades sino escuelas, école, o sea, fue la École Nationale de Ponts et Chaussées, es decir, Escuela Nacional de Puentes y Caminos. Como dijimos, en 1750 John Smeaton introduce el nombre de ingeniero civil y se genera la Sociedad de Ingenieros Civiles en Inglaterra. Y en la Argentina, en 1886, se crea en la UBA la primera facultad de Ingeniería Civil de la Argentina. Y es el ingeniero Huelgo su primer egresado. Años más tarde, el ingeniero Huelgo fue presidente de la Universidad de La Plata. En 1897 se crea en La Plata por decreto provincial la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y se dicta la carrera de ingeniero civil. Es decir, la Facultad de Ingeniería nace no con el nombre de Facultad de Ingeniería, sino con el nombre de Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Y en 1906 se crea la Universidad Nacional de La Plata. Ustedes dirán, ¿cómo la Facultad de Ingeniería es anterior a la Universidad de La Plata? Sí, exactamente, es anterior. Cuando se creó existía una universidad provincial que en 1906 se hizo nacional y
incorpora algunas de las facultades e institutos que tenía la Universidad Provincial, entre ellos la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Años más tarde se separa algunas carreras de esta facultad, los departamentos de Física, Química y Matemática se separan y se crea otra facultad que es la de Ciencias Exactas. Ustedes verán que están todos los edificios mezclados de ambas facultades porque originalmente eran una sola. De cualquier manera se considera que la que tiene continuidad con la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas es la de Ingeniería. O sea, la de Ingeniería es la más antigua y la que se crea como nueva es la de Ciencias Exactas. Veamos ahora el desarrollo histórico de la ingeniería. ¿Podemos considerar a estas viviendas antiguas como obras de ingeniería? Yo me inclino a decir que no, porque ingeniería es otra cosa, es cuando interviene una necesidad de un importante nivel de organización del trabajo. O sea, cuando hay que organizar el trabajo de múltiples personas en distintas tareas, ahí es cuando interviene la ingeniería, cuando hay que planificar tiempos, recursos, materiales, cuando hay que hacer un plano de lo que va a ser la obra. Ahí empezamos a llamar obra de ingeniería. Si vemos estos sistemas de riego del año 4000 a.C. que había en Mesopotamia, yo no tengo ninguna duda de que esas son obras de ingeniería. Lo mismo las pirámides de Keops o el Sigurat de Babilonia, que eran ya no obras utilitarias como los canales de riego, sino eran monumentos fúnebres en el caso de la pirámide, monumentos religiosos, como en el caso del Sigurat. Es decir, que también estos fines movían a estas grandes construcciones. Acá vemos una foto de una de las grandes pirámides. Hace falta ver las personas para tomar alguna escala de lo que es esta enorme obra, que fue durante milenios la mayor obra, la más alta de la humanidad. Tuvo que pasar varios miles de años para que el ser humano volviera a construir una edificación más alta que la pirámide. Vemos acá también más adelante templos en Egipto, como estos que vemos aquí. En nuestro continente, en América, las pirámides como las mayas, en Oriente, posteriormente la muralla. Una foto de esta importante obra. En Grecia y en Roma, obras donde el conocimiento ingenieril, el Coliseo romano, el Panteón también en Roma, el Panteón de Agripa, que también durante varios siglos fue la obra con mayor luz, o sea, con mayor distancia entre apoyos. Acá vemos que dice 43,44 metros de todo el mundo. O sea, pasaron varios siglos para que pudiera construirse otra estructura con mayor luz que esta enorme distancia sin ningún apoyo intermedio. Vemos acá obras en forma de arco. Posteriormente, ya en la Edad Media, las catedrales, también magníficas, enormes, con el desafío de construir esto en piedra, y con la piedra no se puede hacer vigas, no se puede hacer una viga que sea realmente efectiva, salvo que sea una viga muy cortita, pero para hacer un techo en piedra solamente se puede hacer en forma de arco, o de bóveda, o de cúpula. Y vemos acá cómo se ingenieran para ir construyendo en forma de arco. Y el arco tiene
la ventaja de que se puede cubrir un techo en piedra, pero la desventaja es que genera empujes horizontales importantes y de ahí la necesidad de estas paredes enormes llamadas contrafuertes que hay en los laterales de las construcciones góticas que tenían el objeto de absorber esos empujes. Todo esto se hacía intuitivamente porque no había forma de calcularlos, esos empujes. Se tardó bastante más en desarrollar fórmulas de cálculo, en entender la teoría del funcionamiento de los arcos. De manera que esto se hacía por ensayo y error. Es decir, si se construía la catedral y quedaba en pie, estábamos todos contentos. Y si se venía abajo, había que empezar otra de nuevo. Yo supongo que no habrá sido gratis para el ingeniero. Mínimamente le debe haber costado ser colgado en la plaza pública. Vemos acá el interior de algunas catedrales medievales. La distancia entre apoyos que es enorme. Vemos que usan, en este caso de la izquierda, la cúpula, que es una variante tridimensional del arco en forma de revolución. Bien, después de ver este desarrollo histórico, dijimos que la ingeniería se ocupa de la ingeniería civil, en particular de las obras de infraestructura. ¿Y qué son las obras de infraestructura? Son aquellas necesarias para sustentar el hábitat de las personas, su desarrollo social, cultural y económico, promoviendo su integración geográfica con el menor impacto ambiental. Para darnos una idea más concreta de qué características tienen las obras de infraestructura, son obras de gran tamaño, están fijas al suelo todas ellas, ¿no? Para diferenciarla de, no sé, lo que sería un automóvil, un avión, que son elementos móviles. Las obras civiles están generalmente adheridas a la tierra. ¿Cuáles son las obras de infraestructura? Bueno, tenemos una gran variedad. Acá está agrupado, no voy a leer todas, lo tienen ustedes para leer en sus casas. Tenemos obras sanitarias, obras para transporte y almacenamiento, obras para generación eléctrica, obras de edificación, o sea, edificios. ¿Qué hace el ingeniero civil? Bueno, realiza una serie de tareas sobre cada una de estas obras, que esta diapositiva la vamos a pasar un poquito rápido, vamos sobre el tema un poco más adelante. Esto lo pueden leer de cualquier manera en sus casas. Bien, creo que con fotos vamos a tomar mejor conciencia de cuáles son las obras de infraestructura. Tenemos acá, por ejemplo, viaductos. ¿Qué es un viaducto? Es un puente largo, no es otra cosa que eso. Es un puente que, bueno, puede tener desde cientos de metros hasta un par de kilómetros, como vemos acá. Caminos, son obras de infraestructura, autopistas, obras viales de distinta índole, como distribuidores de tránsito, puentes, más puentes y más puentes. Represas. Bueno, acá vemos que las represas también las hacían los ingenieros hidráulicos. Sí, es correcto. Vamos a ver que se superponen unas cuantas tareas. Digamos que las tareas que pueden hacer los ingenieros hidráulicos están incluidas todas en las que podemos hacer los ingenieros civiles. Es decir, que todo lo que pueden hacer los hidráulicos también lo pueden hacer los civiles, pero no a la inversa. Es decir, la civil es una carrera más generalista y la de hidráulico más especialista. Me dirán los que estudian hidráulica, ¿para qué estudiar ingeniería hidráulica? Entonces, bueno, hay alumnos que prefieren hacer una carrera donde ven en el mismo tiempo, en los mismos 5 años, pero están más abocados a los temas específicos de las obras hidráulicas, que son parte del universo de las obras civiles.
Por otra parte, esta universidad, esta facultad, tiene una tradición importante en ingeniería hidráulica que no tienen otras universidades. Por eso se consideró que era importante mantener la carrera de ingeniería hidráulica. También es usual que unos cuantos alumnos decidan hacer las dos carreras o al mismo tiempo o una a continuación de la otra. Si hay alguno que tiene interés en eso, consulta a los directores de carrera y los podemos ayudar para planificar cómo hacerlo mejor. Porque tienen ambas carreras un montón de materias en común y algunas son diferentes, pero si ya están decididos a hacer las dos, les podemos aconsejar, por ejemplo, que las que son de la rama hidráulica, que las hagan de la carrera hidráulica y no las de civil, porque se las vamos a dar aprobadas automáticamente para las de civil. No se pueden inscribir en las dos carreras al ingresar. Al ingresar tienen que inscribirse en una carrera. En el segundo año podrían inscribirse eventualmente en la otra. Pero de cualquier manera, el primer año es común y segundo año casi común. O sea que no hay problema de inscribirse en el segundo año o en el tercero en ambas carreras, si es que alguno desea así. Bueno, seguimos viendo presas, que son de las obras más grandes que hace la ingeniería y que hace el ser urbano. Son enormes en todos los aspectos, ¿no? En tamaño, en materiales, en costo, en seres humanos que trabajan. Vimos obras, presas de hormigón, acá vemos presas de tierra que se pueden hacer en tierra también. Seguimos con las obras de infraestructuras, tenemos túneles, estos ya son de la ingeniería civil, salvo que sean túneles que conducen o agua, en cuyo caso serían también de la ingeniería hidráulica. Seguimos. Centrales, nucleares, eléctricas, parques eólicos, canales y conductos. Ya canales y conductos son tanto para civiles como para hidráulicos. Más. Líneas férreas solo de los civiles. Edificios también para la ingeniería civil. Acá en edificios no compartimos con los ingenieros hidráulicos, pero sí con los arquitectos. Tanto ingenieros civiles como arquitectos tenemos incumbencia en hacer edificios y tenemos las mismas incumbencias. O sea, que las dos carreras podemos hacer el proyecto, podemos calcular la estructura, podemos hacer las instalaciones y podemos supervisar la construcción del edificio. De cualquier manera, lo usual es que que no se hagan las mismas cosas. Es decir, generalmente los arquitectos en una obra de edificio son los directores del proyecto, son los que hacen el diseño general del edificio. Los ingenieros solemos hacer el cálculo de estructuras, solemos hacer el diseño de instalaciones. No, es obligatorio que sea así, pero naturalmente se da que el reparto de tareas tiende a ser de esa forma que cada uno haga mejor lo que mejor sabe. Es decir, el arquitecto no va a querer calcular la estructura, se lo va a dar al ingeniero, y el ingeniero generalmente no va a querer hacer el proyecto, se lo va a dar a un arquitecto para que lo proyecte. Vemos distintos más, algunos muy altos, está viendo en la actualidad. Seguimos con puertos, volvemos a tener en común con los hidráulicos y funcionamiento de puertos, aeropuertos, esto ya para los civiles, plantas de líquidos cloacales, de potabilización de agua, conductos de agua,
Planeamiento regional y urbano, ya no estamos hablando de una obra, sino una tarea de planeamiento, que también es una tarea esta que coincide con los arquitectos. Vemos acá una lista de actividades. Vamos a ver mejor en este esquema con esta diapositiva, donde vamos a centrarnos en la mitad superior, donde vemos en celeste, un renglón en celeste y 12 renglones en blanco, en color blanco de fondo. ¿Qué nos dice el renglón en celeste? Nos dice distintas tareas: estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y mantenimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tareas están nombradas ahí. Pueden ser 9, pueden ser 10, pueden ser 7, pero bueno, vamos a poner que sean esas 8 tareas. Y tenemos enumeradas 12 tipos de obras: edificios, estructuras, obras de regulación, instalaciones mecánicas. Bueno, ¿para qué voy a leer todas? Pero tiene que ver con la foto que vimos recién. Pero esto constituiría una matriz donde podemos imaginarnos que las 12 obras son 12 filas y los 8 tareas son 8 columnas, o sea que tendríamos una matriz de 8 por 12, 96 posibilidades, donde por ejemplo uno podría hacer el estudio para un edificio o el estudio para una obra vial, o podría ser el proyecto para una obra portuaria o la inspección para una instalación hidromecánica. O sea, tenemos 96 combinaciones posibles de tarea más obra. Y lo más usual es que nosotros como profesiones no hagamos más que una de estas casillas. Yo, por ejemplo, me he dedicado al proyecto de puentes o de estructuras. O sea, la tercera del renglón celeste y el segundo renglón del listado de las obras de fondo blanco. Es decir, que hay 96 campos de acción, por decir un número, ¿no?, que surge de esta simple cuenta, en la cual puede transcurrir la vida profesional de un ingeniero. A veces no es uno solo, sino que son 2 o 3 casilleros, de los cuales uno se ocupa, pero no, generalmente no es mucho más que eso. Entonces, vemos que el campo de acción es enorme, la cantidad de especializaciones también lo es. El segundo grupo, que está después del segundo renglón celeste, se refiere a estudios, tareas y asesoramiento. O sea, no son obras en sí, sino que son tareas de asesoramiento, pericias, etc. Quizás las primeras pueden ser compatibles, pero el anteproyecto y el proyecto probablemente a veces lo hace la misma persona o entidad, a veces no. A veces el anteproyecto lo hace el que contrata la obra y el proyecto lo hace la empresa constructora. Pero pensemos que en general va a ser 7 equipos distintos de personas que hacen estas 7 tareas. Lo primero es la idea del proyecto, es decir, a alguien se le tiene que ocurrir, y a partir de ahí, de inmediato, cuando uno ve la factibilidad de que se puede hacer un estudio de viabilidad, que depende si la obra tiene fines públicos o privados. Tenemos variantes. En una vamos a buscar el bien público, en otro la rentabilidad o la conveniencia del particular que tenga le interesa en encargar la obra. Bueno, hacemos cuentas económicamente, empezamos a ver un poco los volúmenes a poner en juego, la cantidad de recursos que necesitaríamos, la posibilidad de financiar, si alguien nos da un préstamo para poder hacerlo. Acto seguido, hay estudios preliminares
Puede haber más, pero digamos que puse acá los tres que típicamente tiene la mayoría de las obras. A lo mejor no todas, a lo mejor no todas tienen los tres tipos de estudios, pero puse, digamos, los más comunes, que son los estudios topográficos, los geotécnicos y los hidrológicos. Los topográficos lo podemos hacer los ingenieros civiles, lo pueden hacer los ingenieros hidráulicos y lo pueden hacer los ingenieros agrimensores también. Ahí tenemos tres profesiones que podemos hacer estos estudios topográficos, que es básicamente eh, describir lo que sería el terreno, toda la geometría del terreno, básicamente. Antes se hacía en papel, o sea, se representaban los planos en papel, hoy se digitaliza todo. Es decir, que los datos del terreno se generan modelos tridimensionales que se cargan a la computadora. Esto se hace con material de precisión actualmente. Seguramente han visto personalmente o en películas unos hombres con casco de ingeniero, a veces no, y con un aparato arriba de un trípode, que parece una máquina de fotografías antigua. Bueno, es un total o un nivel de precisión que se utiliza para hacer. Otros estudios previos son los estudios geotécnicos, que tienen que ver con la característica del suelo en que se va a emplazar la obra. Uno de los motivos es para el diseño de la fundación, es decir, cómo hacer la fundación de la obra para que no se hunda en el suelo, para que éste pueda soportarlo. Y eso hace falta que hagamos un estudio geotécnico. Esto lo hacemos los ingenieros, lo podemos hacer los civiles y los hidráulicos también. Por último, dentro de este grupo tenemos los estudios hidrológicos, que tienen que ver con la lluvia, el movimiento del agua. Bueno, esto, por ejemplo, si uno va a hacer una presa, necesita saber por estudios hidrológicos la cantidad de agua que va a llegar a la presa, que va a alimentar el embalse, que va a poder eventualmente generar energía eléctrica. Pero si uno hace un barrio de vivienda, también tiene que hacer un estudio hidrológico para ver que no se inunde o cómo diseñar los desaguas. O si hace un puente, tiene que hacer un estudio hidrológico para que cuando haya una crecida, esta crecida no se lleve el puente. O sea, distintas obras también necesitan, por distintas razones, estudios hidrológicos. Esto también lo pueden hacer ingenieros hidráulicos y lo podemos hacer ingenieros civiles. Con esto se elabora lo que se llama el anteproyecto. El anteproyecto, si vemos el último renglón, empezó por ahí por lo más importante, tiene que por lo menos tener un plano general de la obra. O sea, tiene que estar volcado en un plano todo lo que va a ser la obra con sus principales dimensiones. Y por añadidura, todo lo demás, todo lo que después vamos a definir en el proyecto, pero en nivel más rudimentario. El anteproyecto es como un proyecto, pero digamos que a una escala muchísimo reducida. Y a ver, se lo voy a, para dar una idea, medir en volumen de papel. Uno cada vez imprime menos papel, pero vamos a suponer que tengamos que imprimir la documentación de proyecto. Bueno, la documentación para un proyecto, un anteproyecto de un edificio, un anteproyecto de un edificio, bueno, esto en clase lo hacía con la mano, ya para dar el tamaño. Pero digamos que un anteproyecto de un edificio son un par de hojitas, no más que eso. Un proyecto de un edificio, y es un legajo que vamos a poner que tenga 20 centímetros de espesor. Es una carpeta de 20 centímetros de papel. Si vamos a un dique, digamos que el anteproyecto puede tener unas cuantas carpetas de esas de 20 centímetros de espesor. Y la documentación de proyecto, yo diría que llena una habitación de papel, porque es enorme la cantidad de documentación que requiere una obra de esa envergadura. ¿Por qué? Porque cuando vamos al proyecto, va todos los detalles ahí. O sea, hasta el último fierrito, el largo que lo tengo que cortar, cuánto lo tengo que doblar, todo va ahí. Todo con su costo, todo con sus cómputos. O sea, qué cantidad de materiales, de cada material necesito.
bien calculado. ¿Cuál es el costo de todo eso? Una definición más preliminar a nivel de proyecto y más ajustada a nivel de proyecto. Eh, la programación de las tareas, todo eso tengo que hacerlo. ¿Cuánto tiempo me va a llevar construirlo? ¿Qué plazo tengo? ¿Qué tarea hago en cada mes o en cada semana del desarrollo de la obra? El proyecto incluye planos de detalle, no solamente planos generales como el anteproyecto. Todos los cálculos, cálculo estructural, cálculo de conductos, cálculo de todo lo que hiciera falta. Bien, pasada la etapa de proyecto, viene la puesta en marcha de la ejecución de la obra. Para eso, previamente, tengo que ver quién la va a construir y tengo que contratar al constructor o empresa constructora. O sea que acá habitualmente hay dos partes. Está el dueño de la obra, el que quiere hacer la obra, digamos que tiene la plata para hacerlo, y el que la va a construir, que es una empresa constructora. Las dos partes tienen ingenieros. Y cada ingeniero se pondrá la camiseta de la parte que representa. Si bien tienen un objetivo común, que es construir la obra, hay objetivos particulares, como por ejemplo el contratista va a querer cobrar más caro y el comitente va a querer pagar menos, por decir alguna diferencia. Pero en función de eso, definimos los distintos roles. El comitente es el dueño de la obra, el contratista es la empresa que lo va a realizar. La licitación o concurso es la forma en que se determina quién gana la obra. Es distinto si es una obra pública, donde hay un control estatal de la limpieza de la licitación o del concurso. En una obra privada, uno eventualmente puede contratar a quien quiera sin necesidad de ese contralor. Obviamente se va a parecer el proceso, porque tanto en uno como en otro uno va a tratar de buscar el mejor y el más barato. El director o inspector de obra es el ingeniero que representa los intereses del comitente, o sea que el dueño de la obra contrata para defenderlo al director de obra o al inspector de obra. Mientras que la empresa constructora contrata a un representante técnico que también es ingeniero y que actúa técnicamente como jefe de la obra y defiende los intereses del contratista. Bien. Bueno, acá un somero recorrido por lo que es el plan de estudio, que lo pueden ver ustedes perfectamente en la página de la facultad. Como ven, las primeras materias tienen más ciencia básica. Esa sigla que aparece ahí, CB, es ciencia básica. Tenemos casi todo CB, salvo esta materia que es complementaria, que es muy breve. Todo lo demás es ciencia básica. Segundo año, una materia aparece, las TB, estructuras 1 y estructuras 2, 4 materias, perdón, materiales 1 e hidráulica general 1. Tecnológicas básicas están a mitad de camino entre lo que es la tecnología aplicada y la ciencia básica. Es la aplicación de la ciencia básica a ya cuestiones propiamente de ingeniería. Las que son TB son materias ya de ingeniería, no de empezamos a tener cada vez más TB y menos CB, y las CO y las TA. Las TA son tecnológicas aplicadas, son las más específicas de ingeniería que aparecen al final de la carrera, y las CO, que son complementarias. Al 10º semestre. También tiene que hacer un proyecto final y una práctica profesional supervisada sobre el final de la carrera. ¿Dónde funciona la carrera de ingeniería civil? Bueno, ya sabemos, la sede de la carrera está en el departamento de construcciones. Así que cada carrera tiene un departamento de sede. El departamento de construcciones es sede de la carrera de ingeniería civil, así como el departamento de hidráulica es sede del departamento, sede de la carrera de ingeniería. Bueno, este departamento en este momento está en obras, así que esperemos
nuevo y muy lindo pronto. Nunca dejen de estudiar, mantenerse actualizado y ejercer la profesión con ética y responsabilidad es lo que hay que hacer para ser un buen ingeniero civil. Puede fallar, puede fallar. No crean que las obras no fallan. Rogamos siempre porque esto no nos pase, pero tenemos que estudiar mucho para que esto no pase. Así todo. Esta es una estadística a nivel nacional de las distintas carreras. La ingeniería civil es una de las más numerosas en cantidad de estudiantes y en cantidad de egresados. Ya vemos que esto es del año 2016. Ingeniería civil en el país había 867, no sé qué son estos, tiene que ver con estudiantes. Acá a la derecha tenemos una proporción que nos habla de la falta de ingenieros que tenemos en la Argentina. Tenemos un ingeniero cada 6.300 habitantes, en China hay uno cada 2.000 y en Alemania uno cada 2.300. Ponemos dos ejemplos de dos países con distinta ideología y distinto sistema político, pero sí lo que tienen en común es que están avanzados, tanto los chinos como los alemanes, y no está disociada una cosa de la otra, estoy íntimamente convencido. Países más desarrollados tienen más necesidad y más valoran a ingenieros y científicos y técnicos, ¿no? Eso seguramente va a ser una constante. Se van a dar cuenta que el mayor desarrollo no tiene tanto que ver con otras variables como la cantidad de bancos o, u otra variable que se les ocurra a ustedes, sino que países más desarrollados requieren más ingenieros y más científicos. Bueno, acá vemos que va aumentando tanto la cantidad de graduados como de estudiantes. Y dentro de la Facultad de Ingeniería de La Plata, la carrera de ingeniería siempre es, casi siempre es la más numerosa, aunque seguida muy de cerca y a veces pasada por alguna otra carrera. Las que la acompañan son la ingeniería industrial y también ingeniería en computación, que no está en este gráfico, y la que fue un boom fue ingeniería aeroespacial. Se ve que el cambio de nombre hizo crecer mucho la matrícula del último año, pero hasta ese momento no estaba entre las más importantes. Pero bueno, como les digo, civil es una de las más numerosas siempre. Bueno, acá vemos la evolución a lo largo del tiempo, cada vez más mujeres, vemos ahí en rosa la cantidad de mujeres. Cuando yo estudié casi no había, ahora por suerte hay cada vez más. Bueno, estas distintas carreras, todas las que da la Universidad de La Plata, la Facultad de Ingeniería, y se nota acá que el civil es un número importante. Bueno, terminando, dos frases. Una de el ingeniero Sobrevila, que dice que la ingeniería no es ciencia físico-matemática aplicada, sino que es el trabajo del hombre, llevado hasta su expresión científica más elevada, o sea, exactamente al revés. Ingeniería es el trabajo que llega a ser ciencia, dice Sobrevila. Y esta otra es anónima, dice que la historia de la civilización es, en cierto modo, la de la ingeniería. Largo y arduo esfuerzo para hacer que las fuerzas de la naturaleza trabajen en bien del hombre. Acá tienen mi dirección de email, que es una forma fácil de contactarme cuando quieran. Casi siempre contesto los mails en el día, a lo sumo de un día para otro. Lo pueden encontrar en este video y lo pueden encontrar en la página web de la materia introducción. Ahí figura el plan de un docente, así que me van a encontrar el mail ahí si no lo notaron. Y si no, también en la página web de la facultad, del departamento de construcciones, buscan al director de carrera y ahí también encuentran el mail.
me envían el mail y coordinamos eventualmente si hace falta una reunión. Si es sencillo, se los contesto directamente por mail.